Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera y última reunión del ciclo de figuras bíblicas en la tradición judeocristiana que organizamos en el Instituto Superior de Estudios Religiosos, ISER, como una actividad online para dar cabida a las personas que están en el interior o en el extranjero y que además lo subimos a nuestro canal YouTube, de modo que también queda esta posibilidad de verlos en lo sucesivo. En esta oportunidad, en esta tercera reunión, vamos a contar con la presencia del reverendo doctor Jerónimo Granados, que, bueno, es muy conocido por los que están escuchando, y además es una figura histórica de ISER, porque cuando recién se fundó ISER y él era estudiante, formó parte de los discípulos jóvenes de ISER, los iseritos, de modo Ujú. que está en ISER antes que yo, que soy una de las más viejas que está, pero él estaba de antes. Y además ha sido presidente de ISER, y bueno, siempre ha estado presente en todo, y ahora nos va a ofrecer una charla muy especial, porque al comienzo habíamos pensado en figuras bíblicas femeninas, pero luego vimos que era conveniente incluir alguna figura masculina interesante, pero él aceptó este reto inicial y no pudiendo ser la Virgen María, que ya fue tratada el primer día, fue por otra de las invitadas, la profesora y licenciada Cortázar, que es ortodoxa. Entonces ahora él se va a dedicar a dos figuras muy interesantes, tal vez por lo opuesto, ¿no? Marta y María, en nuestra tradición evangélica, ¿no? Dos discípulas de Jesús. Así que sin más preámbulos, te damos la palabra. Pero, Bueno, muchas gracias, Elena, por darme esta oportunidad de volver a participar acá desde el frente del charco, desde Montevideo, en esta serie que formaste con ISER de las mujeres en la Biblia. Y, bueno, son personajes de la Biblia en realidad. Y como yo también estoy tratando unos estudios bíblicos online con un grupo acá de la Congregación Evangélica Alemana, sobre la mujer en la Biblia, bueno, se me ocurrió, bueno, ¿por qué no podría hacerlo acá también? Yo había tratado ya bastante, algunas del Antiguo Testamento, no había llegado todavía al Nuevo Testamento, entonces se me ocurrió, bueno, adelantarme. Ya ahora el fin de semana que viene repetiré de alguna manera lo que pueda todo esto que he preparado para hoy. Y por eso me pareció la figura de Marta y María, que no están desvinculadas, sino que son intrínsecamente vinculadas en el texto bíblico, en los textos bíblicos, porque he traído dos textos para ver. Uno es el de Lucas y el otro es el de Juan. Y la posición paradojal, no solamente de la mujer en la Biblia, sino también de estos personajes, entre ellas, y cómo son tratadas por cada uno de los evangelistas, ¿no? Es decir, uno conoce la historia general, uno sabe, para no repetir lo que leer el texto, sabemos muy bien que Jesús visita a Marta y María y bueno, le dan su hospitalidad. Él entra ahí y mientras María se pone a los pies de él y escucha, Marta está haciendo otras tareas y en un momento le reprocha, esto es lo que así lo dice Lucas, le reprocha que no hay, bueno, que María está ahí sin hacer nada y Jesús un poco, bueno, el texto no dice que si se lo dijo vehementemente, se lo dijo tranquilamente o cómo, pero le da a entender que, bueno, María ha elegido correctamente cuando decide oírlo, ¿no? Entonces, sin, sin mayores palabras, le da a entender que el reproche de ella no va a tener eco, porque él no le va a reprochar tampoco a María que se levante y haga cosas, ¿no? Pero ya vamos a ver cómo es el jueguito ahí. En Lucas es más sencillo.
Este es Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Es un poquito más complejo en el Evangelio de Juan. Y no en vano, Lucas me encanta, pero Juan tiene algo que siempre nos da un plus inmenso por su teología, por el tipo de evangelio que toma, porque sabemos muy bien, no me voy a explayar mucho de esto, pero tenemos los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, que son de algún modo con una fuente común, tres evangelios que han tratado los temas semejantemente. Juan es el cuarto evangelio que tiene muy poco que ver en el sentido morfológico y también de fuentes con Mateo, Marco y Lucas y con los sinópticos, pero en el fondo seguramente los tuvo ahí enfrente, o vaya a saber, quizás también estuvo la fuente Q dando vuelta por ahí, y él hace su propia interpretación de los acontecimientos de Jesús, y en este caso también de María y Marta. Bueno, cuenta algo, no sé si son, no sé, a ver, eh, no quiero decir que alguno inventó, no inventó, los relatos son relatos, es una tradición oral que después se escribe, Lucas la establece de tal manera bien pequeña, bien concreta, Juan le da como una vuelta más de rosca, y a la visita de Jesús a Marta y María le agrega una cuestión teológica, varias cuestiones teológicas muy fuertes, ¿no? Y mientras que Lucas, de algún modo, tácitamente le daba cierta relevancia a María, aparentemente, y no a Marta, Lucas le da relevancia a las dos mujeres, ya vamos a ver por qué. Y también hay un tercero en cuestión en el Evangelio de Juan, que es Lázaro, y todos conocemos lo que pasó con Lázaro, ¿no? Que Lázaro lo resucitó Jesús después de haber estado muerto. Entonces, el peso teológico del relato de Marta y María en Juan es inmenso, es profético, los actores son, digamos, fuera de serie, porque no son los que habitualmente uno podría tener en un relato de la Biblia, como este, pero ahora que estuve dando relatos, digamos, de mujeres en la Biblia, me llama mucho la atención que siempre hay un común denominador teológico, es decir, Dios, de algún modo, nos usa como instrumentos, y las mujeres siempre han tenido un rol decisivo como instrumento para Dios, en las acciones de la humanidad, de los que tienen alrededor. Por eso acá tampoco sale de ese esquema de instrumento de Dios para hacer las cosas. Podrán ser alguna a través de una mentirita como Rebeca, podría haber sido por algo tan impresionante como era Débora, que llevó a la victoria a un pueblo contra Israel que estaba sometido. Así, hay cosas que siempre las mujeres como que ponen un acento tan fuerte en la Biblia que hay que saberlo leer, porque si no pasa desapercibido. Y de hecho, miles de años, vamos a decir, porque ya desde la tradición judía y después la tradición cristiana, han pasado bastante desapercibidos los relatos. A mí me llama mucho la atención cuando era profesor en ICD de historia, que yo animaba a los estudiantes a que hagan temas nuevos para sus licenciaturas. Y me llamó mucho la atención como las alumnas casi, no digo casi sin excepción, pero muchas, tomaban teólogas protestantes, no sé, del siglo XVII, XVIII, XIX, es decir, teólogas que de repente uno decía, wow, esto no lo sabía yo. No está en ningún libro. Y sin embargo hay libros escritos, hay libros de estas personas, estas mujeres escritos. De hecho, una tradujo una Biblia al alemán. Entonces, te das cuenta que de repente cuando uno escarba un poco las bibliotecas antiguas, encontrás de todo. Y si te lo propones, lo encontrás. Es decir, ¿cómo se encuentra? A veces de una cita en algún otro libro que aparece, uy, esto una mujer escribió tal cosa, lo citan acá. Bueno, eso es lo que ha sucedido, y con las lecturas feministas de hoy en día, que son muy importantes, también afloran de muchas maneras, digamos, a veces le fallan mucho lo exegético, o quieren tener una tendencia tan feminista que le fallan a la interpretación o la fuerza en la interpretación. Todos hacemos un poquito eso, no voy a decir que yo no lo hago tampoco, pero
hay veces que hay escritos que estuve leyendo varios, así, uno era 8M, no sé, varios así con Marta y María, me convencieron un poco, que me dieron algunos aspectos relevantes del tema de la mujer en la Biblia. Encontré otros muy interesantes donde también hablaban de la mujer en la Biblia y me parecieron, cuando son exegéticos, ¿no? Cuando hay un poquito más de humus en lo que revisan, y aunque a priori tengan el deseo de hablar de la mujer como algo prioritario o darle una relevancia en el texto que está leyendo, las conclusiones son muy convincentes y también, digamos, el desarrollo es muy convincente. Por eso, empezando por el primer relato, el de Lucas, ¿no? Porque el que de algún modo quiero poner como en primer lugar. Ya comenté cómo era el cuadrito, ¿no? Porque ese es el cuadro que aparece siempre, ¿no? Una imagen, Marta haciendo una acción como hablando, a veces más fuerte, a veces más, con alguna jarra en la mano, con un pan en la mano, con algo como demostrando que es la que está trabajando, y María muy tranquila a los pies de Jesús, a veces hasta reclinada en él, escuchándolo a él pasivamente, como que una es súper activa y la otra es súper pasiva en su accionar. Lo importante que en realidad Marcos y Juan, sin embargo, las tendrían yo creo que también como discípulas de Jesús, no lo decían muy fuerte, pero uno podría también después de leer y ver un poco la exégesis de los textos, que realmente se comportaban como discípulas, por supuesto que no aparecen mucho más después, como los discípulos, como también les pasó a las mujeres, como a Débora, como a las demás mujeres judías que aparecían en un momento y después desaparecían de la Biblia, prácticamente no eran mencionadas más como los hombres, sí eran mencionados continuamente a través de la historia, ¿no? Pero acá era interesante ver cómo, de algún modo, Lucas marca la diaconía de Marta, es decir, porque no es que, en realidad Jesús no le dice deja de hacer lo que estás haciendo, simplemente le dice el Kairos, este es el momento justo para que lo de María sea más importante, ni siquiera eso, dice, la idea que le da que María está haciendo lo correcto, es en ese sentido, más que hablar de importancia, en ese momento, ¿no? Entonces, esa idea del ministerio de la diaconía, que en distintos lugares se interpreta de distintas maneras, pero en realidad el ministerio de la diaconía da a entender del servicio, que no es distinto al del servicio de la más pasiva que es María, porque también está escuchando, ¿no? La palabra de Dios, que es activa, la palabra de Jesús, en ese sentido. Entonces, hay una caracterización en Lucas del discipulado de ambas, que la iglesia en la historia, por eso también es una parte que voy a hablar después de la historia, lo utiliza de determinada manera, ese discipulado, como una forma de ser complementario, aunque Lucas, al leerlo, como yo lo estuve recién parafraseando, da una sensación de ser algo bastante, bueno, como que son dos personalidades distintas, hasta daría la idea, por el reproche de Marta, que no se llevan tan bien, es decir, hay como un choque entre las dos personalidades, ¿no? Y está marcado por Lucas. Hay que decir que Lucas no era un amante de mencionar mucho a las mujeres en la Biblia así, y de relacionarlas mucho. Entonces, eso también acá está presente, ¿no? Las menciona porque evidentemente debe haber habido una actividad de ese tipo, pero la idea del discipulado que tiene está presente también, ¿no? Es decir, no habla que camina con Jesús como hacen los discípulos ni nada, pero da a entender de que hay algo, sobre todo por la posición de María, que era típico que los discípulos se sentaran o estuvieran alrededor de él y escuchándolo. Entonces, ahí hay algo de eso, ¿no? Del discipulado, del modus operandi del discipulado de Jesús, ¿no? Mientras que por otro lado, esto doméstico, bueno, lo limita un poco, pero tampoco lo limita al extremo, simplemente dice, este es otro momento, es decir, en ningún momento está diciendo, no vamos a hacer lo otro, no vamos a servir a partir de lo que significa la diaconía. Pero de todos modos hay como un enfrentamiento. Lucas Juan en capítulo 11, 1 a 44, después Juan 12, 1 a 8, las menciona otra vez a las dos mujeres, mientras que en el anterior relato ni siquiera habla del lugar donde Jesús, solamente Jesús venía bajando hacia Jerusalén y pasa por el lugar donde están las hermanas y entran, como si fuera algo casual.
y seguramente no fue algo casual. Jesús seguramente pasó muchas veces por la casa de ellos porque los trata como amigas, las trata con amor. Entonces, evidentemente, uno no entra a una casa una vez y habla tan afablemente a una persona, puede ser uno más respetuoso hasta que entre en confianza y recién después uno puede hablar de amistad. Evidentemente, había amistad ahí. Y aunque en Lucas no se habla de Lázaro, justamente en Juan, el pretexto de la visita de Jesús a Betania, y ahí pone bien dónde están en Betania, es la muerte de Lázaro. Primero la enfermedad, porque le avisan, las hermanas le mandan a avisar, porque él está lejos, está a 12 horas de Betania, y él le avisan que tiene que ir porque el hermano está enfermo, que es amigo de él, y él dice, bueno, no, esperen, voy dentro de un par de días, pero ¿cómo? Si se está muriendo, está mal. Bueno, él cuando llega, realmente Lázaro murió ya. Y al morir Lázaro, Marta, fíjense, Marta es la que como que avanza sobre él y le reprocha y le dice, ¿cómo no viniste si te llamamos? Casi, yo diría, con todo ese temperamento que evidentemente Marta tenía y también esa actividad, esa forma de moverse de ella, de responder vehementemente, le reprocha y le dice Jesús que, bueno, vino para hacer lo que tenía que hacer. Y bueno, después lo demuestra, porque después resucita al hermano, porque él habla que se ha dormido, bueno, pero la idea es que se ha muerto, pero también por otro lado, eh, Juan mueve el texto de una forma ya más teológica que Lucas, es decir, quiere armar lo precedente a lo que va a suceder la semana siguiente. De hecho, habla que está una semana antes de llegar 6 días antes de llegar a Jerusalén, así que está como preparando, está preanunciando lo que va a suceder y hay profetización de lo que va a suceder, es decir, de lo que va a suceder después, en el sentido claro de que lo que está pasando ahí es lo que va a pasar después, de algún modo, es como un preámbulo a lo que va a pasar después. Y es muy interesante cómo Jesús, que se acerca a Betania, que lo reciben, primero Marta un poco así, yo diría hasta enojada y le reprocha, en realidad nunca perdió la confianza en Dios, porque cuando en Jesús, porque cuando él le dice que vino a ver al hermano y para despertarlo, para estar vivo y para resucitarlo, porque es la palabra que usa, eh, ella cree. Y ahí hay otro aspecto muy importante, acuérdense que en el Evangelio, en el mundo judío estaba toda una tradición más en el sentido de la resurrección, es decir, había toda una idea de la resurrección en el judaísmo, eso no es privativo hay una corriente que hablaba de eso, no es privativo del cristianismo. Y evidentemente Marta, por más que le había reprochado, también le cree. Es decir, Marta es activa, es resistente, le hace resistencia, pero por otro lado, como también en su momento le reprochó a su hermana porque no hacía las cosas, no es una mujer que se calla, la cual son de las mujeres que me gustan, ¿no? Porque nosotros siempre pensamos que la mujer tiene que estar callada y estar ahí escuchando nada más, y no, acá Marta muestra otra faceta de la mujer en la Biblia, y estamos hablando de hace 2000 años atrás. Y ahí el Evangelio justamente se distingue mucho, se diferencia mucho del Evangelio de Lucas, ¿no? Donde realmente la mujer no tiene un papel tan relevante como el que ya empezó a tener ahora Marta, y también la acción de María llama la atención, porque el texto es más largo ahí en todo el momento cuando lo reciben. María toma un perfume muy caro y le unge los pies y con los cabellos se los limpia. Un poquito, muchas veces se habla de esto. Acuérdense que todos estos, los evangelios hablan con el diario del lunes, es decir, ya sucedió todo. Las cosas que se cuentan acá, de algún modo, cuando lo escribieron ya se sabía todo, no es que están contando una crónica de lo que está sucediendo en ese momento. Es interesante ver cómo María, de algún modo, se puede interpretar que adelanta el lavamiento de los pies de los discípulos que hace Jesús, o también la unción, que se podría entender por un lado la unción de un rey, pero no, la unción de un rey siempre se hacía en la cabeza, no en los pies. Entonces ya tiene más como un relato previo a la muerte de Jesús y después a su sepultura, donde generalmente a los muertos
se los ungía con perfumes y se los amortajaba. Entonces, también hay algo de eso en esa acción casi profética, diría, de María, ¿no? Entonces, Juan a ambas mujeres las pone en una forma activa, una de las formas activas de creer que va a resucitar al hermano y la otra de que Jesús va a morir y va a ser enterrado, entonces hay que hacerle todo lo que a un muerto se le hace entre los judíos. Así que por eso el tema de Juan llega a ser teológicamente mucho más relevante, pero mucho más relevante en la acción de las mujeres y también muy positiva, porque si en el primero, mire que históricamente siempre se dijo, Marta es la que hace, y como si no le interesara a Jesús, y la otra es la que escucha la palabra de Jesús, acá es claro que las dos tienen una acción de fe muy concreta, aunque también ya vimos que en Lucas la cosa no era tan bipolar, sino que había también ahí una conjugación. Lo más importante de todo es que eh, eh, comentario más, comentario menos que haya podido leer para todo esto, en realidad el Evangelio de Juan anticipa lo que va a suceder una semana después en estos relatos. O por lo menos así se pueden leer con lo de la unción de los muertos, con el tema de la resurrección de Lázaro. Así que hay toda una acción ahí semántica y teológica que por supuesto, estamos hablando de una semana antes, supuestamente esto no se sabía que iba a pasar después. Entonces, la pone a María casi como una profetisa, como como una profetisa, ¿sí? De lo que va a suceder después. Y por supuesto, estas cosas tienen evaluaciones históricas, ¿no? Eh, eh, Juan conocía el Evangelio de Lucas, o es independiente, porque se parecen dos relatos, bueno, no son los mismos personajes, las mujeres sí, pero en el otro está Lázaro, pero parecería que hubiera mucha diferencia entre ambos evangelios sobre el tratamiento de las mujeres. Entonces, se puede decir, bueno, Juan como que hizo la suya del relato ese, pero es muy posible que realmente también haya tenido como fuente a Lucas, ¿no? Para poder hacer este relato, ¿no? Porque hay cosas que coinciden bastante. Él como que da más detalles, lo único, y aprovecha la historia para dar un mensaje teológico muy importante, que es dado justamente y profetizado por las mujeres, ¿no? Eso es grandioso, y por sus amigos, por una familia amiga, querida. Es decir, ahí no sé, hay mucho de melosidad en este relato, hay mucho de amor, de cariño entre Jesús y que no siempre se ve esto, ¿no? Porque Jesús puede estar con muchas mujeres, pero siempre es una cuestión contracultural, cuando está con la samaritana, cuando está con otras mujeres, siempre es una cuestión contracultural. Acá parecería que solamente va a visitar a sus amigos y bueno, ocurre algo importante y quiere demostrar, sobre todo el Evangelio de Juan, que lo que él ha venido a hacer al mundo tiene una realidad. Entonces posiblemente Juan se desprende un poco de ese relato más polarizado de Lucas, o que se puede interpretar o como un primer relato y después Juan como que lo desarrolla, digamos así, como para no minusvaler tampoco el relato de Lucas, ¿no? Y también, bueno, Marta de algún modo también puede ser también la memoria de lo que era el mundo primitivo cristiano. Lo llama Señor, esa palabra Kyrios ya es una palabra como más desarrollada en la teología, entonces ya es como que casi yo diría post-pascual, no, lo que está mostrando acá también es que ya es como que ha sucedido todo y viene lo post-pascual, es decir, la resurrección de Jesús como el Señor, ¿no? Y por último, en este sentido, yo creo que la idea de Lucas que restringe la inclusión de mujeres, Juan las pone a las dos, yo diría a la misma medida, es decir, las dos son creyentes, las dos tienen una función, y no es que una hace y la otra escucha, es decir, es mucho más que eso, es realmente un aspecto mucho más profundo de la creencia y de lo que el Evangelio y Jesús quiso decir en el mundo. Yo estoy hablando, por supuesto, en el mundo cristiano, de esto, ¿no? En la religión. Por eso los detalles que tiene Juan son muy relevantes, especialmente y sobre todo el de la resurrección de Lázaro, ¿no? Porque ahí de algún modo
es como que había mal olor en la tumba, es decir, estaba remuerto este hombre, 4 días, ¿viste? Entonces ya, y bueno, lo resucita. Entonces ahí también hay toda una afirmación de fe sobre que después de muertos todos resucitaremos. Entonces también esto está marcado muy fuertemente por Juan. Y esto lo profetiza justamente María, ¿no? Que es el otro ejemplo. El otro persona. Pues hay otros detalles que yo por ahí no quisiera tampoco tanto redundar porque no sé cómo andamos de tiempo, pero hay testimonios cristianos que la figura de Marta y María se utilizó un poquito para decir, y hasta la actualidad muchas veces, que son como es la iglesia, ¿no? Que tiene una mano diacónica de servicio, una mano teológica o de escuchar la palabra, ¿no? Y eh, que fue casi la más afianzada, yo diría que hasta en nuestras iglesias protestantes, donde hoy en día tenemos pastoras, pero antiguamente eran diaconisas las mujeres que teníamos en nuestra iglesia, o eran la frau pastor, la mujer del pastor que ayudaba en tareas secundarias, el coro, la escuela dominical, la reunión de damas, entonces tampoco tenían una función, así como decir, teológica, así de relevancia, que hoy en día eso se perdió. Por eso también ese concepto de las dos formas que son parte de la iglesia, bueno, no sería el tema de hoy, pero sería un tema para discutir si es tan así, ¿no? Sino que me encanta como lo presenta Juan, las dos con un rol, porque la otra una discutidora, Marta era discutidora, porque no era la que hace los quehaceres del hogar, sino que discutía a Jesús. Y decía que por qué no había venido, si ella tenía fe en que lo iba a curar, porque antes de que se muriera tenía la fe en que lo iba a curar, pero entonces le muestra que lo va a resucitar y lo resucita. Entonces ahí Marta también tiene todo un aspecto en la teología que no se ve tanto en Lucas y se ve en Juan. Por eso es muy importante en este sentido el Evangelio para mí de Juan. En esto. Yo primero busqué el de Lucas, que era el que conocía, realmente el de Juan lo había leído más por el sentido de Lázaro, por la resurrección de Lázaro, pero ahora cuando lo conecté, porque inclusive está en el capítulo 2, sigue la historia de Marta y María, bueno, empecé a ver, empecé a leer distinto la historia de la mujer. Y también, eh, entre tantas cosas que leí algo muy interesante, que hubiera sido si este evangelio lo hubiera escrito Marta, ¿no? Cómo hubiera sido escrito, ¿no? Y el mismo relato, no lo voy a reproducir porque es largo, pero muy interesante cómo la visión de la mujer tiene otros ingredientes, sobre todo en un mundo como aquella época era machista. Acuérdense que, para decirle solamente un rasgo importante en todo esto, Marta y María no estaban casadas, o por lo menos no aparecen así. Lázaro tampoco, parecía que era una familia que vivía junta, donde el hombre, ustedes saben muy bien que la mujer en aquella época no podía estar sola, tenía que tener un hombre. Entonces, la pérdida de Lázaro para estas dos mujeres podía significar caer en desgracia. Sobre todo, no digo por ahí que tenía que terminar estando al lado de un hombre que no querían estar, pero era la costumbre de esa época. Y Lázaro les perpetuaba esa forma de vivir que tenía hasta ese momento, cuyo hombre no era un hombre casado, porque no eran hermanos, pero tenían alguien, digamos, para la ley judía alcanzaba para eso. Puedo ser que me equivoque, por ahí algún judío puede decirme que es distinto, pero por lo menos lo que yo leí de esto de la orfandad de la mujer, con la muerte de las mujeres, de Marta y María, con la muerte de Lázaro, era desesperante para las dos, era desesperante. Por eso también la cuota de la resurrección de Jesucristo trae toda una dimensión inmensa para la mujer en aquellas épocas. Y también contradice muchas veces las cosas que todavía las mujeres tuvieron que soportar miles de años. Y hasta, no sé, siglo XIX, siglo XX, que recién han podido desarrollarse como una Marta, como una María en la sociedad, ¿no? Porque ellas realmente estaban también, no digo acosadas, pero estaban limitadas tanto por la sociedad como por la religión. Y por otro lado, Lucas así lo describe, Juan para mí es revelador, como le abre una llave ahí a estas mujeres
para tener una relación distinta y una relación también con Jesús. Y hay otros, hablando de esto, hay otros escritos apócrifos, pero no vienen al caso de hablarlos, ¿no? Lo importante ahora es ver cómo la relación de estas dos mujeres, porque tú me dijiste que trajera algo de lo mío, que es el arte, ¿no? Y sabés que a último momento, no iba a hacerlo, pero a último momento me puse a buscar. ¿Y sabés por qué no lo iba a hacer? Porque siempre estaba la figurita de la Marta ahí, con un jarro en la mano, con María en los pies de Jesús, Jesús hablando, a veces un poco hablando con una. Entonces eran como muy monótonas, muy monótonas. Y en un momento empecé como, me ensañé, dije, voy a buscar más. Y encontré varias, pero una de ellas es la que más me llama la atención. Encontré una muy interesante de Vermeer, encontré otra de Caravaggio, que es un personaje pintando, ¿no? Él era un personaje, imagínate pintando lo que era, ¿no? Sí, terrible. Bien, continuamos entonces con la segunda parte de la exposición de Jerónimo. Adelante, por favor. Creo que se iban a pasar unas imágenes, así que Sí. voy a compartir. Está compartida la pantalla. Bueno, entonces voy a compartir las imágenes. Eh, bueno, con toda esta introducción exegética que hice y de los evangelios de Marcos y perdón, de Lucas y de Juan, eh, pude hacer como un contexto en la misma Biblia sobre la figura de Marta y María y cómo los dos evangelistas las veían en forma distinta, ¿no? O por lo menos con matices distintos. Mientras que Lucas era un poco más periférico con la acción de las mujeres, Juan las tiene mucho más presente y por eso también el relato de Juan es mucho más extenso y agrega también al hermano que es Lázaro, que es la razón teológica prácticamente de su relato ahí en ese momento, o por lo menos como lo escribe en el Evangelio de Juan, ¿no? Como, tal como dije. Y estuve mirando algunas figuras, digamos, de la época moderna son realmente, a más que uno tome alguna imagen de Chagall o de Kirchner o de algún otro autor más moderno, es difícil encontrar imágenes que sean relevantes para poder hablar de ellas, ¿no? Tanto en la antigüedad como en la modernidad. No es que busque tanto, pero en el fondo me quedé un poco con las imágenes más del barroco y del Renacimiento, donde, bueno, evidentemente también había pintores de gran talla y de gran, eh, no solamente lo pictórico, sino también lo que expresaban a través de su pintura. Y bueno, ahí encontré varias cosas de las cuales una es la que más me interesaría hablar, las otras simplemente voy a mostrar. Quizá voy a empezar con alguna imagen más icónica, a ver, compartir. Esta que es la más típica que se puede encontrar tanto en la antigüedad como en la modernidad, ¿no? Es decir, son las imágenes que uno realmente puede ver, que es Marta en los quehaceres, María a los pies de Jesús, todo esto lo hablamos ayer, ¿no? Y bueno, y en este caso atrás está Lázaro, que es el hermano de ella. Es decir, es una composición supuesta, ¿no? Porque en el fondo el Evangelio en ningún momento habla de los tres juntos, o habla sí, pero no están en el momento juntos, ¿no? Pero sí, han pasado, seguramente, como yo dije ayer, Jesús era realmente amigo de esta familia. Y bueno, acá se puede ver también todo un ambiente que no es el de la época de Jesús, sino que tiene otros aspectos que sean más romanos, o vaya a saber de qué época, pero es un ícono, ¿no? Pintura. Pero esta en realidad simplemente se las muestro como para dar un ejemplo, ¿no? de la típica imagen de Marta, María y Jesús, ¿no? Pero hay otras que sí me interesa mucho más mostrar. La última va a ser la que voy a detenerme un poco más, pero tenemos una que es, bueno, como es la pintura flamenca, ¿no? Perdón, esto tengo que sacar acá. Como es la pintura flamenca, una pintura mucho más, perdón, esta es perdón, esta no es flamenca, esta es de Tintoretto. Que Tintoretto nos tenía acostumbrado a imágenes
este tipo. Yo, una de las que más recuerdo y que más me llamó la atención de esa época, una pintura que es La Última Cena, que está hecha en un bodegón, donde hombres y mujeres se mezclan en la mesa y es realmente más una taberna que un ambiente de taberna, que un ambiente que estamos acostumbrados nosotros a ver, donde bueno, hay una mesa donde están los 12 discípulos nada más. Tintoretto reproducía más un ambiente costumbrista en un lugar no tan íntimo, sino más público. Y bueno, acá también Marta y María, si ustedes la ven en Tintoretto, está realmente, bueno, en una acción que posiblemente Jesús cuando venía, vendría solo, o con los tareados discípulos, o como sea, siempre había una razón de reunión y de estar charlando y estando con ellos. También está la típica parte donde Marta que le reprocha a María, que está a los pies de Jesús. La imagen también representa lo típico de esa época, ¿no? O de esa imagen de lo que nosotros habíamos hablado. Y ahora sí muestro Sarmer, que es, perdón, acá está, que es más también es muy costumbrista, pero es una imagen digamos, que nos tienen acostumbrados los holandeses, ¿no? Es decir, No, no eh, se ve la nueva imagen, ah, ¿no? A sigue ver, la misma. espérate un momento, deja de compartir, a ver, voy a volver a compartir, espérate un momento, a ver, la siguiente, ¿esta la ver ahora? La primera es la que había quedado. Ah, ¿la segunda no la vieron? No, Ah, uy, espérate un momento. Entonces, espérate, voy a volver al Zoom para poder compartir. Disculpen, ¿no? A ver, eh, la del Tintoretto voy a volver a poner, si es que la encuentro, o ya la cerré. No, no. Acá está, la del Tintoretto. A ver, fíjense si ahora la ven, la del Tintoretto. sí. Ahora sí, disculpen, no, cambié de imagen y no compartí. Bueno, esto era lo que yo les explicaba, ¿no? Es decir, una imagen que nos tenía acostumbrado el Tintoretto, algo más, eh, dentro de lo costumbrista, mucho más populoso. Es decir, acá uno podría decir que también Jesús está no sé si está en una casa, o si es una casa muy concurrida, ¿no? Es decir, como les había dicho, la última cena que es muy típica en su obra, Jesús está haciendo la última cena en una taberna, ¿no? Es decir, realmente con mujeres de todo tipo y con hombres y sentados y tomando y comiendo. Una imagen realmente muy particular, un cuadro que estuvo escondido, estuvo siglos sí, siglos, hasta que alguna vez a alguien se le ocurrió sacarlo y ponerlo en los museos, ¿no? Pero este también, más o menos también, la imagen, si bien está presentada, Marta y María en las actitudes que ya leímos, Marta reprochando, María a los pies de Jesús y Jesús hablando con ellos, no sale, digamos, del cuadro común de lo que el Evangelio dice. Quizás todo el otro marco que lo rodea es lo que llama la atención, ¿no? Quizás atrás están los discípulos, afuera vaya a saber quiénes están, ¿no? Pero esa idea de que tenía Tintoretto de hacer, bueno, no digo tumultos, pero mucha gente en las imágenes bíblicas, bueno, acá también está representado, no solamente en esa Santa Cena, esa última cena que les comenté, sino acá también se puede ver, ¿no? Aunque lo mismo ese primer plano, mucho más iluminado, de algún modo nos lleva a ver la escena principal, ¿no? Vamos a ver si puedo volver a dejar de compartir. Voy a volver a compartir la que quiero. Ahí está, ahora lo estoy haciendo bien. Y yo iba ahora sí a Fermer, donde les estaba comentando que se compartió. Sí, está compartido. Ahí está. Las imágenes de la pintura holandesa, siempre flamenca era mucho más costumbrista que cualquier otra, y siempre con esa pasividad o ese contexto apacible de los lugares.
eh, todos estos artistas nos tienen acostumbrados a, no solamente él, sino otros, qué sé yo, aunque un artista pinte la matanza de los niños, más parece una figura navideña, si uno se pone a mirar bien de cerca, se da cuenta que están matando a las criaturas, pero si no parecería una figura de un pueblo tranquilo, qué sé yo. Ellos tienen, digamos, otro acercamiento a las imágenes y a lo que expresa. En este caso está muy bien marcado, está Jesús otra vez, esto ya es más del Renacimiento, se puede ver esa forma triangular en la representación, donde, bueno, Marta está al fondo y al costado Jesús y abajo está María, ¿no? Es decir, esto también eh, eh, da en claro la forma de expresarlo. Y ahora voy a mostrar una que les dije, voy a dejar de compartir esta. Yo había dicho que muchas veces María, y sobre todo María en la historia bueno, la historia de la Biblia y en todos lados, quedó un poquito eh, relegada por María Magdalena, ¿no? Es decir, María Magdalena siempre fue como y si se habla de María Magdalena, muy pocas veces se habla de esta, por más que Jesús haya tenido una amistad muy profunda con ambas, siempre María Magdalena es la que aparece. Y acá, en este cuadro de Caravaggio, bueno, muestra una María muy sensual realmente, muy ataviada con un tipo de ropa que bueno, representa un poco también toda su sensualidad en la pintura, ¿no? Acá también está otra vez está María con ese cuadro oval que tiene al costado y Marta que la está reprochando. Invierte, María está más arriba, Marta está más abajo, invierte un poco la típica posición de las figuras, pero es muy interesante que uno no sé si está viendo más a María, que sería esa María más apacible y sentadita, o esta que es mucho más grande, más sensual, ahí representada. Así que no sabemos si es la María o la María Magdalena, que muchas veces ya les digo, se ha llegado a confundir. Se dice María, bueno, María, la Madre de Jesús, María Magdalena, María esta. Hay muchas Marías que están dando vuelta en la Biblia y muchas veces se hacen esas condensaciones, como si fuera en los sueños, ¿no? Se condensa una cara, se pone otra figura, otra persona. Bueno, esto sucede acá, no sé si lo hizo de adrede o no, sabemos muy bien que Caravaggio era muy pícaro para pintar y todas las cosas que pintaba tenían realmente doble, triple sentido y había que tener mucha agudeza para poder ver lo que él quería decir, ¿no? Pero bueno, esta es otra imagen que no es la que quiero hablar, sino la que viene ahora, en la que de todas las que estuve mirando, y miré bastantes, como para que no fuera tan extenso esta parte, esta es de Velázquez. Todos conocemos la obra de Velázquez, ¿no? Mucha de ella está en el Prado y sabemos muy bien lo impresionante que es. Yo me acuerdo haber visitado el Prado, que me pareció un lugar excepcional y todavía, si ustedes me dicen qué me quedó de me quedó todo, muchas cosas de ese lugar, de ese museo, pero es algo que me quedó y que hasta el día de hoy, que solamente lo pude tener, esa misma impresión fue con Pollock, el Cristo de Velázquez. Cuando entré a esa sala, también iluminado ese Velázquez fuertemente, ese Cristo iluminado, y esa enormidad que es ese cuadro, y cuando lo vi, ¡pah! Quedé realmente como extasiado frente a ese cuadro. Entonces, ahí me di cuenta que, bueno, una cosa es mirar los cuadros en una pantalla, en un libro, y otra cosa es estar presente ante una obra de arte que la comunicación es mucho más directa y realmente excepcional. Y en este caso también, cuando estaba buscando, encontré este cuadro de Velázquez, que también tiene esas características típicas de él, esos dobles planos, ¿vieron? Las meninas, uno está por allá, el otro está por acá, y acá también él juega también con esos dobles planos y también con un poco esa cuestión, yo diría casi teresiana de la Biblia y el puchero, ¿no? Es decir, una cosa donde lo cotidiano, lo diario está muy presente, más presente que en las otras obras que uno puede ver mucho más estilizado o más insinuado lo que Marta en última instancia haría. Acá están los pescados, el huevo, está todo lo que uno podría encontrar en una cocina, ¿no? Pero claro, acá vemos en el cuadro de adelante, o en el primer plano, mejor dicho, es el mismo cuadro, nada más que en el primer plano,
a una doncella, una chica joven que está cocinando y atrás una meretriz, una vieja que la dirigiría o no sé qué, que está, no sabemos si reprendiéndola, si marcándole lo que pasa en el otro cuarto, en el otro cuadro. Hay una cuestión muy, muy particular en esto, y está en el primer plano, ¿no? Y el relato de Marta y María está en un segundo plano. Es decir, uno ve la figura típica, Jesús sentado, María a los pies, y luego está ahí arriba, parada de pie, esta mujer, Marta. Y claro, nos lleva a muchas preguntas esto, y una de las principales preguntas que estuve leyendo, y en realidad hay mucha discusión entre los críticos: ¿quién es Marta de todas estas? ¿Es Marta la que está atrás? ¿Es Marta la que está cocinando? ¿Es Marta la vieja? En realidad, no miremos ni las edades ni nada, sino la morfología, ¿no? Y lo que quiere expresar Velázquez en este cuadro. Es evidente que si uno mira el cuadro, ¿qué es lo que más le llama la atención? A ver si alguien puede decir qué le llamaría más la atención de las tres figuras o las cinco figuras. ¿Qué figura es la que más semánticamente en el dibujo, la pintura, llamaría más la atención? Hay de todas las opiniones, así que digan No, cualquiera, porque... yo quisiera decir que lo que me llama la atención son los pescados que brillan, que me parece fenomenal, Exacto. pero además se me ocurre que tiene un sentido simbólico, ¿no? Porque es la Cl- representación de Cristo. Así claro, que, exactamente, así exactamente. que ahora, digamos, sacando los pescados, me Sí. llama la atención Jesús, porque está con un azul brillante. Claro, bueno, sí, él está pintado con esos atuendos típicos de la época, ¿no? Y digamos, Claro, del pero todos los barroco. demás tienen colores que no son brillantes, son opacos, No, ¿no? exactamente, sí, la luz donde él está brilla más. Claro, y están en la misma línea, los pescados y Jesús, es clarito que eso está bien, como si uno quisiera hablar teológicamente, está marcando lo principal del cuadro. Pero cuando uno ve las cuatro figuras, perdón, las cinco figuras, ¿cuál es la que de algún modo tiene algo, pregunto, puede ser, ya dijiste Cristo, Jesús ya tiene, está bien, pero en ese caso, si no es Jesús, ¿cuál es la otra figura que les puede llamar más la atención por su gesto, por su acción, por su posición, por varias cosas? Eh, a mí la vieja, Mm, exactamente. porque, porque digamos, tiene una posición, como dijiste, Mm, poco clara. Está exacto. señalando algo con el dedo, pero no se sabe bien qué señala. Claro, quizá acá la imagen no es muy buena, como pasa con todas estas No, no, cosas. quiero decir que no se ve porque podría, eh, no se ve tampoco en el rostro si está enojada. eh, Es un rostro serio, severo, ah, pero eh, puede tanto estar dando una indicación de cómo tiene que ajá, cocinar, ajá, exacto. como puede estar señalándole algo que ella está mirando o que está haciendo mal, eh, eh, o claro, sencillamente le puede estar dando un consejo. claro, pero O esto sea, sí hay te muchas concentra. cosas, ¿no? No sé qué opina algún otro que está presente, pero me parece que es una figura interesante porque es ambigua, ¿no? Pero bueno, no sé. Exactamente, es súper ambigua la figura, porque inclusive hay críticos que dicen que es Marta, para que veas la paleta de los críticos que estudian esta obra, hasta dicen que es Marta, y no de aquella de atrás. Es claro que muchas veces a Velázquez, cuando pintaba, le gustaba que el público estuviera presente. ¿Y cuál es la manera de que el público esté presente? Que la gente lo vea. Y acabo ves que justamente en el primer plano, tanto la muchacha como la vieja están mirando hacia el que está, hacia el público, ¿no? Y en realidad,
sigue siendo, como dijiste tú al principio, Celina, lo más importante lo de atrás, y Cristo, que es lo más importante. Y abajo, bueno, está esto de teresiano del puchero y la Biblia, ¿no? Ahí está prácticamente esa representación en los pescados, ¿no? Aparte le encantaba pintar bodegones a Velázquez. Pero lo importante es claro que ella está, en realidad, no sé si se lo ven bien, pero ella está mirando también el público, la vieja. Y en realidad está marcando que están estas ambigüedades, que puede ser que le esté señalando a ella, la esté retando, le esté diciendo algo, pero en realidad está señalando lo que pasa en el otro cuarto. Entonces, en definitiva, lo que se lleva digamos, la mayor atención, porque está en primer plano, es esto, pero la vieja está diciendo, ojito, allá tienen que mirar, en el otro lado, que es lo que pasa, lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, esa es por lo menos de las interpretaciones que yo vi, esa de que era Marta no me convencía mucho. Después, es bastante, morfológicamente, bueno, desvía mucho la atención de lo que es en realidad lo importante en este cuadro, que es Jesús, Marta y María. Pero en este tipo en la forma que él pintaba, queda mucho más interesante. Primero por esto del bodegón que yo te dije y que vos bien marcaste el tema de Jesús, no solamente atrás, sino adelante. Y en el segundo lugar, que ella está señalando, por eso hay lo semántico es muy importante en un cuadro, está señalando esa ventana o ese cuadro que está atrás, ese otro espacio donde el espectador tiene que mirar allá. No, ni entretenerse con la doncellita joven, menos con la vieja porque es vieja, qué sé yo, ni con los huevos, ni los pescados, sino allá atrás es donde sucede lo más importante. Así que bueno, un poco esto era lo que quería mencionar en esto de las obras de arte, que no abundan de esta calidad y de esta profundidad en el sentido claro digamos, de la representación y de lo que quiere decir. Así que me pareció que era la más adecuada para poder cerrar esta charla, ¿no? Y tener en claro que, bueno, las artes tienen una capacidad y una libertad de mostrar algo, y acá Velázquez se alejó del texto, aunque lo tiene presente, y voló con su imaginación y su pintura a lugares muy distantes que a veces a nosotros nos, qué sé yo, nos llama la atención y nos puede hacer hablar. ¿Mm? Muchas gracias, No faltaba más. muchas gracias. Muy interesante este final y sí, creo que da para pensar. Ahora tenemos un espacio para una consideración, pregunta, etcétera. Y a mí de todo lo que dijiste, y no solamente de los cuadros, sino también del análisis de los dos relatos evangélicos, me da la impresión de que aunque la tradición ha insistido mucho en que María eligió la mejor parte, que también en el catolicismo se vincula mucho a la elección del estado religioso, Ujú. de las monjas o de las religiosas Claro. de órdenes, eligieron la mejor parte, la actividad, la expresión, etcétera. Eh, Sin embargo, me da la impresión de que en realidad no es tan así. O sea que en los mismos relatos hay como un lugar no solamente respetuoso, sino yo diría eh, un lugar que el evangelista no puede dejar de reconocer, que es la actitud de Marta, que al principio vos dijiste muy bien, uno puede considerarla la primera diácono. Ujú. Entonces, daría la impresión de que esta imagen, sobre todo muy fuerte del catolicismo, de que María eligió la mejor parte y por eso siempre está a los pies de Jesús, etcétera, en esa actitud pasiva, no es tan así en el pensamiento real de lo que dice la Biblia. Ujú. No digo de la exégesis, ¿no? Que siempre, Ujú. digamos, sesgada por los intereses hermenéuticos de cada época o religiosos de cada comunidad, sino que se le da tanta importancia a una como a otra. Exacto. Ujú. Entonces, no hay ninguna descalificación de Marta. Y en los cuadros, en todos los que mostraste, yo diría
que la figura de Marta sobresale más que la de María, Sí. porque tiene una actitud más personal. Incluso esta última, fíjate que bueno, Marta está ahí como sentada en el suelo, qué sé yo, pero, no, María. pero con una, María, perdón, tiene una actitud corporal que no dice nada. En cambio, la otra está parada con las manos que se le ven, etcétera. Y hay otra figura, creo que fue la primera que mostraste, Mm, donde me parece la más interesante porque es la que no tiene otra más que los personajes, ¿no? ujú. Ahí me parece bastante claro la preeminencia que tiene en el cuadro como figura Sí, sí. Marta, ¿no? Entonces, me pregunto si no, tal vez la tradición cristiana y sobre todo católica no habrá exagerado la preeminencia de Marta. En realidad sí. Es una inquietud y te pregunto tu opinión porque vos no sos católico. Entonces, eh, claro, entonces no estás inficionado por una tradición que mm, cuando a uno le enseñaban en el colegio y leíamos todas las semanas, teníamos que aprenderlo de memoria y después venía el sacerdote que daba religión y lo explicaba, el del domingo, todas las semanas hacíamos eso en la clase de religión. eh, Uno, digamos, se le va quedando en la cabeza, en el cerebro mm, inconscientemente, mm. eso de que María eligió la mejor parte, etcétera. Pero te lo pregunto a vos porque no estás inficionado de esta tradición y por lo tanto me parece que en tu calidad de luterano, con una, como bueno, como tienen todos los seguidores, obviamente, de Lutero, una preeminencia al texto bíblico y no a lo que digan los intérpretes, ¿no? Mm. Sí, Entonces, te pregunto cómo lo ves. bueno, yo de algún modo ya lo había adelantado, nombré una sola vez la Iglesia Católica, porque en realidad me topaba cada segundo texto había alguna interpretación que iba para aquel lado, bien, bien católico. Me costó encontrar, no es que me costó, había tantas cosas que más de la mitad tenían esta interpretación bien católica, ¿no? Es decir, casi Marta y María representan la iglesia, o son la iglesia, donde están las dos partes, digamos, la meditativa y la activa. Es decir, de esto me cansé de leer bueno, leí un poco el primer artículo, después los demás ya decían lo mismo, con más o menos exégesis, y me daba cuenta que, bueno, iba por un lado. Después encontré otros artículos mucho más interesantes, y sobre todo cuando leí Juan, porque al principio estaba más con Lucas, concentrado. Después cuando salté a Juan, ahí fue donde realmente el mismo Juan me empujó a otra cosa, porque parecía que, bueno, María era por decir algo así, la meditativa y la parte teológica, mientras que Marta no, y realmente la que es fuertemente teológica y que la representa Juan, es Marta, porque cuando llega Jesús, hablando en criollo, lo reta y le dice, eh, le reprocha, ¿por qué no viniste si te llamamos? Y bueno, toda esa demencia de ella, de algún modo, marca también esa, por más que era el Jesús y ella creía en él, porque él después termina diciendo que sí cree en él y que le va a devolver el hermano, porque ahí marca toda la fe de ella y también la doctrina que en ese momento se estaba manejando, que era la resurrección, ella lo termina afirmando. Entonces, de algún modo, ella es la que marca la parte teológica que quería, y no es María, María es la callada. María, Juan, y después las interpretaciones que se hacen de esta parte de Juan sobre María, es la profética porque Juan le da un papel. Yo creo que ahí es el único momento que para mí María toma una relevancia, cuando le unge los pies con el perfume y le seca los pies, que también pasa a ser, de algún modo, la María que actúa proféticamente lo que va a suceder en la semana siguiente. A tal punto, también leí algunos textos apócrifos sobre Marta y María, donde hablan de la historia de María, o sea, que siempre hay apócrifos de todas estas cosas. No estaban solamente las tres Marías, sino que Marta también la ponen como que estaba presente en la tumba. Es decir, en realidad cuando uno lee las partes apócrifas,
bueno, ven que en la historia se le ha dado más importancia a Marta que a María, como decís vos, justamente. La historia es como que la tapó. El Evangelio de Lucas es como el que más preeminentemente la pone en un lugar a las dos casi antagónico, ¿no? O si no son antagónicas, tienen que ser complementarias. Pero para mí el Evangelio de Juan es el que realmente, sobre todo en el capítulo 12, también es donde ahí se presenta muy bien la actitud de Jesús ante ambas, y bueno, y sobre todo Marta, cómo se presenta. Así que yo creo que el texto es prácticamente un texto los dos textos nos dan una pauta que Marta no es la Marta que nosotros creemos. Y también no es la Marta que se suele creer que en la doctrina, ¿no? Es decir, bajo ningún punto de vista. Yo casi diría, Marta es la teóloga, Marta es la diácona, Marta, y la otra, para mí, si no fuera por esa actitud más profética que le da de limpiar los pies con perfume, para mí sería muy pasiva, prácticamente muda, porque no habla, no siente, no dice, y Marta es la que hace todo, ¿no? Entonces, realmente es la relevante, Marta, ¿no? Y ya te digo, no sé, Me no sé si es parece muy porque... interesante cómo eh, uno, reflexionando en profundidad, cambia un poco la imagen tradicional, ¿no? Bueno, exacto. no sé si hay alguna otra intervención más, porque estamos ya en los últimos minutos. Bueno, perfecto. Y Bueno, si sí, no, bueno, cerramos aquí. Te bueno, agradecemos mucho. Creo que ha sido un lindo ciclo de tres reuniones. Esta se va a subir también. Van a estar las tres subidas en el canal de YouTube de ISER para que se bueno, puedan ver. Y bueno, esperamos tener otra reunión, otro ciclo de estos temas en el mes de agosto. Y también anunció que el día 14 de septiembre vamos a tener, también va a ser online, porque hay participantes de fuera, el simposio de historia de la educación religiosa, bueno, que ya va a ser el sexto que organiza la doctora Laura Buich, que tiene un equipo de investigación y que lo ha acercado a ISER, y nos parece muy interesante porque es un tema muy poco tratado. Si bien la historia de la educación, sí, la historia de la educación religiosa, católica, protestante, también hemos tenido algo de judío, nos parece que es un aporte realmente de ISER. Así que bueno, muchísimas gracias, muchas gracias Jerónimo por esta bueno, hermosa y además estética presentación, y está bien. los esperamos en las próximas actividades.